El alter ego de Jim Carrey. Era la noche de los Golden Globes de 2016. El glamour de Hollywood llenaba el salón y la voz en off anunció con entusiasmo al próximo presentador. Den la bienvenida al 2 veces ganador del Globo de Oro, Jim Carrey. El público estalló en aplausos, esperando las muecas y los chistes del comediante mejor pagado de la historia. Sin embargo, nadie sabía que algo estaba a punto de quebrarse. Jim subió al escenario con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Comenzó a bromear con su nombre, pero había un tono gélido en sus palabras. Soy Jim Carrey, ganador de los 2 Globos de Oro, repetía. Habló de cómo dormía soñando con ser un ganador de 3 premios, para que finalmente fuera verdad y pudiera detener esa terrible búsqueda por algo que sabía que no lo llenaría. Mientras la mayoría reía nerviosamente, figuras como Denzel Washington permanecieron en silencio. Ellos entendieron que no era un sketch. Jim estaba desmeritando la industria en vivo. Comparó la importancia de esos trofeos de lata con la inmensidad del sistema solar, recordándoles a todos que, en el gran esquema del cosmos, ni ellos ni su historia humana dejarían rastro alguno. En ese momento, la máscara del tipo gracioso se hizo añicos frente a millones de personas. Para entender por qué un hombre en la cima de la montaña querría dinamitar el sistema que lo hizo grande, hay que mirar hacia atrás. James Eugene Carrey nació en 1972 en Ontario, Canadá, en el seno de una familia donde el amor era abundante, pero la estabilidad era un lujo. Su madre, Kathleen, sufría de una depresión profunda e hipocondría. El pequeño Jim aprendió pronto que una sonrisa era la única medicina que funcionaba en su hogar. Se convirtió en un actor antes de pisar un escenario para calmar el dolor de su madre. Su padre, Percy, era un músico de corazón, un saxofonista que sacrificó sus sueños artísticos por un empleo convencional como contador para mantener a su familia. Sin embargo, cuando Jim tenía 12 años, la seguridad se desvaneció. Percy perdió su empleo y la familia perdió su casa. Durante un tiempo que marcaría su alma para siempre, vivieron en una camioneta y durmieron en tiendas de campaña. Para sobrevivir, Jim, sus hermanos y su padre trabajaron como personal de limpieza nocturna en una fábrica. Allí, el futuro millonario limpiaba inodoros mientras sus compañeros se burlaban de su ropa y su pobreza. Fue en esos pasillos oscuros donde Jim aprendió una verdad amarga. La risa no nace de la alegría, sino de la necesidad desesperada de no dejar que el dolor gane. A los 16 años, Jim abandonó la escuela, no por rebeldía, sino por hambre. Dividido entre el conserje que limpiaba suelos y el artista que ensayaba muecas frente al espejo, decidió apostarlo todo. En 1985, mientras vivía en la incertidumbre de Los Ángeles, hizo algo que hoy es leyenda. Se escribió un cheque a sí mismo por $10 millones por servicios de actuación prestados, fechado para el Día de Acción de Gracias de 1995. No era arrogancia, era una fe nacida de la carencia. Su padre, Percy, fue su mayor cómplice, instándolo a arriesgarse donde él había fallado. Pero el destino fue cruel. En 1994, justo antes del estreno de Ace Ventura, Percy falleció. Jim perdió a la única persona ante la cual no tenía que actuar. Irónicamente, en 1995, el año del cheque, Jim se convirtió en la estrella más grande del planeta, con éxitos como La Máscara y Dos tontos muy tontos. El dinero llegó, la fama explotó, pero el hombre que debía disfrutarlo ya no estaba. A finales de los 90, Carrey ya no era un actor, era una industria. Pero el cansancio empezó a filtrarse por las grietas de su personaje. El punto de inflexión llegó en 1999 con la película Man on the Moon. Jim no interpretó a Andy Kaufman, se convirtió en él. Durante meses, Jim desapareció. En el set solo respondía al nombre de Andy. Cuando la filmación terminó, Jim se miró al espejo y no se reconoció. Se dio cuenta de que Jim Carrey era solo otro personaje que había construido para que la gente lo amara, al igual que Ace Ventura o Joel Barish. Jim Carrey no existe, comenzó a decir en entrevistas. Esta frase, que muchos tomaron por locura, era su liberación. Entendió que su depresión no era una enfermedad, sino su cuerpo diciéndole: no quiero ser este personaje nunca más. Había pasado décadas construyendo una sonrisa fabricada para compensar el dolor de su infancia y finalmente el alma se había rendido. El viaje de Jim Carrey no terminó en la derrota, sino en la trascendencia. Hoy, lejos de las luces cegadoras de Hollywood, Jim usa su historia como una advertencia compasiva,
motiva. En sus discursos actuales suele repetir una frase que resume su aprendizaje. Desearía que todas las personas pudieran cumplir sus sueños, tener riqueza y fama, para que pudieran ver que ahí no es donde van a encontrar su sentido de plenitud. Jim comprendió que no somos los avatares que creamos, ni las imágenes en la película. Somos la luz que brilla a través de ellas. El niño que limpiaba fábricas en Ontario finalmente descubrió que la abundancia no era la respuesta al hambre, sino la verdad. Al final de su historia, Jim Carrey no es un hombre que perdió la cabeza, sino un hombre que encontró su espíritu. Ha declarado que cambiaría todos sus globos de oro y su fortuna por volver a aquel pasado difícil y limpiar, solo una vez más, el piso de aquella fábrica junto a su padre. Porque en ese momento de lucha no había máscaras, solo dos seres humanos amándose en la simplicidad de la existencia. Hoy, cuando Jim dice que no existe, es cuando finalmente ha empezado a vivir. La máscara ha caído, el niño cansado ha encontrado el descanso y el actor ha dejado paso al ser. Esta es la historia de cómo un hombre se atrevió a perderlo todo para descubrir quién era cuando ya no tenía que actuar para ser amado.